Una señora de 68 años llegó al aeropuerto con su boleto pagado, su maleta ya documentada, su asiento asignado y su nieta llorando al teléfono desde el otro lado de la puerta de embarque. Y lo que la dejó abajo del avión no fue una redada, no fue un error del sistema, no fue mala suerte, fue un detalle que ella juraba que seguro pasaba, un detalle que la mayoría de personas ignora completamente hasta que está parada frente a la gente con cara de pánico y sin tiempo para arreglarlo. Y si tú crees que eso no te puede pasar porque llevas años viajando, porque ya sabes cómo funciona el aeropuerto, porque tienes tus papeles en orden, necesitas escuchar esto antes de tu próximo vuelo, porque en 2026 el aeropuerto no funciona como antes y los errores que antes se arreglaban ahora te dejan literalmente abajo del avión sin reembolso, sin solución y sin segunda oportunidad. Y lo más grave de todo es que ninguno de los 5 errores que te voy a explicar hoy es complicado. Ninguno requiere abogado, ninguno viene de una ley nueva imposible de entender. Son errores domésticos, silenciosos, que se cometen en casa la noche antes del viaje o incluso semanas antes cuando alguien más te compra el boleto sin revisar lo que debía revisar. Y en el aeropuerto de 2026, esos errores cuestan más que el boleto, más que la conexión, más que el hotel que ya pagaste, más que la cita médica que llevabas meses esperando. Así que si viajas, si eres inmigrante, si eres residente permanente, si tienes familia mayor que viaja sola, o si eres de los que mete los documentos en una bolsita y cree que con eso basta, lo que estoy a punto de decirte puede salvarte de una de las experiencias más desesperantes que existen, que es ver cómo el avión se va sin ti mientras tú sigues en el aeropuerto con el boleto en la mano sin entender qué salió mal. El primer error que está destruyendo viajes en 2026 es uno que la gente lleva años ignorando porque durante mucho tiempo no importaba tanto y ahora importa absolutamente todo. Y es creer que cualquier licencia de conducir sirve para volar dentro de Estados Unidos porque siempre ha servido, porque tiene tu foto, porque la llevas contigo a todos lados, porque con ella abres cuentas, entras a edificios, manejas de un estado a otro, y te parece imposible que algo tan cotidiano falle precisamente en el aeropuerto, pero desde que la exigencia federal de Real ID entró en vigor de manera estricta, una licencia estatal que no cumpla con esos requisitos ya no es identificación válida en el control de seguridad de TSA para vuelos domésticos. Y el problema no es que la gente no sepa que existe Real ID. El problema es que muchísima gente asume que su licencia ya cumple con eso sin haberlo verificado nunca. Miran la tarjeta, ven que tiene chip, ven que es nueva, ven que se la renovaron hace 2 años y dan por sentado que si el Estado se la entregó sin problema es porque cumple con todo lo que necesitan. Pero eso no siempre es cierto y la diferencia entre una licencia Real ID y una que no lo es puede ser tan pequeña como una estrella en la esquina superior derecha del documento. Y si esa estrella no está ahí, en el checkpoint de TSA ese documento no pasa y el agente no tiene ninguna obligación de ayudarte a resolver el problema, ni de darte tiempo extra, ni de hacer excepciones porque llevas años viajando así, porque lo que el agente evalúa no es tu historia personal ni tu buena voluntad. Evalúa si el documento que presentas entra en la lista de identificaciones aceptables, y si no entra, no entras tú. Así de simple, así de frío, así de definitivo, y lo que empeora esta situación es que no tener Real ID no significa automáticamente que no puedes volar, porque hay alternativas como el pasaporte vigente o la Green Card que sí son aceptables, pero el error fatal es llegar al aeropuerto sin saber cuál de tus documentos sirve y cuál no, y asumir que la licencia que usas para todo lo demás va a funcionar igual en el control de seguridad, porque cuando llegas a ese punto ya pasaste la fila de check-in, ya documentaste la maleta, ya pagaste el estacionamiento, ya te despediste de tu familia, y si en ese momento el agente te dice que tu documento no es válido, el reloj ya está corriendo en tu contra y las opciones que tienes se reducen drásticamente con cada segundo que pasa. Por eso la única manera de evitar este error es revisar antes de ir al aeropuerto, no en el aeropuerto.
Antes, verificar en el sitio oficial de TSA qué documentos son aceptables para tu tipo de vuelo, confirmar si tu licencia tiene la marca de Real ID o si necesitas usar tu pasaporte o Green Card en su lugar. Y llevar ese documento correcto desde casa, porque en el aeropuerto ya no hay tiempo para lamentarse ni para buscar soluciones que debiste encontrar días antes. Ahora viene el segundo error, y este también parece obvio hasta que te pasa a ti. Y es viajar con documentos vencidos, casi vencidos o físicamente dañados sin darte cuenta del riesgo real que eso representa. Y hay dos tipos de personas que caen en este error. El primero es el que sabe perfectamente que su documento está a punto de expirar, pero se dice a sí mismo que todavía aguanta, que para la fecha del vuelo todavía tiene unos días, que ha visto a otras personas viajar en situaciones parecidas sin problema. Y el segundo es el que ni siquiera recuerda cuándo vence su pasaporte, porque lo tiene metido en un cajón desde el último viaje hace 2 o 3 años y lo saca la noche antes del vuelo sin haberlo revisado en todo ese tiempo, y los dos terminan en el mismo lugar, parados frente al counter de la aerolínea, con un documento que no les sirve y sin ninguna opción realista de resolver eso en el tiempo que les queda. Porque dentro de Estados Unidos, TSA tiene ciertas flexibilidades publicadas para documentos vencidos recientemente, y eso lleva a mucha gente a relajarse más de lo que debería. Pero confiar tu viaje a una excepción que puede o no aplicar dependiendo de la gente, del aeropuerto y del momento exacto del día es exactamente el tipo de apuesta que no puedes permitirte cuando hay boletos pagados, conexiones programadas y personas esperándote del otro lado. Y si el viaje es internacional, el problema crece de una manera que muchos no anticipan, porque no solo tu pasaporte debe estar vigente el día que viajas, en la mayoría de los países de destino debe tener al menos 6 meses de validez más allá del periodo de tu estancia, lo que significa que si tu pasaporte vence en 3 meses y tú planeas quedarte 2 semanas, la aerolínea puede negarte el abordaje antes de que salgas de Estados Unidos, porque sabe que el país de destino no te va a dejar entrar con esa vigencia insuficiente y no lo hace por molestar. Lo hace porque si te transportas sin cumplir los requisitos de entrada del destino, la sanción le cae a ella, y esa lógica aplica aunque tú jures que regresas antes, aunque tengas carta de tu empleador, aunque lleves 1000 documentos extras que nadie te pidió. El sistema no funciona por confianza, sino por cumplimiento estricto de reglas que no se negocian en el counter. Y a esto hay que sumarle algo que casi nadie menciona, y que es el estado físico del documento, porque un pasaporte mojado, roto, con páginas dobladas, con manchas que tapan información, con la tapa despegada o simplemente maltratado por años de uso descuidado, puede ser rechazado por la aerolínea o por las autoridades fronterizas, aunque la fecha de vencimiento sea perfectamente válida. Y esta situación golpea especialmente a personas mayores, que guardan sus documentos con otras cosas, que los doblan, que los meten en bolsas de plástico junto a medicinas y recibos, que les ponen notas adhesivas adentro, que los mojan sin querer, que los guardan en lugares húmedos o que simplemente los tratan como cualquier papel cotidiano sin entender que para el sistema migratorio y aeronáutico ese documento es tu identidad completa y cualquier daño físico es motivo suficiente para cuestionarlo y rechazarlo. Y si tú dependes de una Green Card, de un pasaporte extranjero o de cualquier documento que te permite reingresar a Estados Unidos, no te puedes dar el lujo de descubrir en el counter que está vencido, deteriorado o ilegible, porque en ese punto ya no se trata de qué lástima, se trata de que la puerta se cierra. Pero hay un error que hace sentir a la gente más estúpida que cualquier otro porque es completamente doméstico, completamente evitable y completamente devastador, y es que el nombre que aparece en el boleto no coincide exactamente con el nombre que aparece en tu identificación o en tu pasaporte. Y cuando digo exactamente, quiero decir letra por letra, apellido por apellido, sin omisiones, sin inversiones, sin apodos, sin variantes que se entienden en la familia,
pero que el sistema aeronáutico no procesa de ninguna manera, porque tú puedes ser la misma persona que todo el mundo conoce. Tu familia puede saber perfectamente quién eres. Tu nombre puede estar en el banco, en el médico y en el trabajo de 1000 maneras ligeramente distintas. Pero lo único que importa en el aeropuerto es que el nombre del boarding pass coincida con el nombre legal del documento de identidad que presentas. Y cuando no coinciden, la conversación con el agente del counter se convierte en algo que nadie quiere vivir, especialmente cuando el tiempo está corriendo y el vuelo no va a esperar que tú expliques que así te llaman en casa o que fue un error de quien compró el boleto. Y este error es especialmente frecuente cuando un hijo, un nieto o un familiar hace la reserva para ayudar y escribe el nombre como lo tiene guardado en sus contactos del teléfono, no como aparece en el pasaporte, omitiendo un segundo apellido porque igual se entiende, invirtiendo el orden de los nombres porque en inglés se pone así, usando el nombre de casada cuando el pasaporte sigue con el anterior, escribiendo un apodo que todo el mundo usa pero que legalmente no existe, o simplemente cometiendo un error tipográfico que nadie revisó antes de pagar, y ese detalle que en una sala de la casa parece una tontería sin importancia, en el counter del aeropuerto se vuelve una pared que puede costarte una tarifa de corrección, una llamada de emergencia a la aerolínea, un proceso de verificación, tiempo que no tienes y, en los peores casos, la pérdida total del boleto sin reembolso porque ya estás fuera del plazo para cambios gratuitos. Y lo más irónico de todo es que mucha gente llega al aeropuerto pensando que el problema va a ser migración, que el problema va a ser la revisión de seguridad, que el problema va a ser algo relacionado con su estatus migratorio, cuando en realidad el primer muro que los para es un error doméstico casi ridículo que pudo haberse evitado leyendo una sola vez con calma la reserva antes de pagarla y comparando letra por letra el nombre del boleto con el nombre del documento. Por eso, antes de pensar en la maleta, antes de pensar en el seguro de viaje, antes de pensar en qué llevar de ropa, lo primero que tienes que hacer cuando alguien te compra un boleto o cuando tú mismo lo compras es abrir la reserva, abrir tu documento de identidad y comparar los dos nombres como si tu viaje dependiera de eso, porque en el aeropuerto de 2026 efectivamente depende. Ahora viene la falla que más golpea a inmigrantes y residentes permanentes, y es llevar un documento válido, pero no llevar el conjunto correcto de documentos para ese trayecto específico, porque hay una diferencia enorme entre tener pasaporte y tener el conjunto de documentos exacto que necesitas para ese vuelo en particular, y muchas personas no entienden esa diferencia hasta que están paradas frente a la gente de la aerolínea escuchando que no pueden abordar aunque el boleto esté pagado y el asiento asignado, porque las aerolíneas no solo verifican que puedas salir de Estados Unidos, verifican que puedas entrar al país de destino y que puedas regresar al punto desde donde saliste. Y si no pueden confirmar eso antes de que aborden, no te suben al avión porque si te llevan sin los documentos correctos y el país de destino te regresa, el problema también les cae a ellas en forma de multas y costos de deportación. Y esa es la razón por la que puedes tener boleto, maleta documentada y boarding pass en mano, y aún así quedarte abajo del avión si no demuestras que tienes todo lo necesario para completar el trayecto en ambas direcciones. Y aquí hay situaciones específicas que afectan especialmente a inmigrantes y residentes, como el caso de personas que viajan con un pasaporte nuevo, pero tienen una visa válida estampada en el pasaporte anterior, porque en ciertos casos sí es posible viajar con esa visa usando ambos pasaportes simultáneamente, el nuevo y el viejo, pero tienes que cargar los dos. No puedes despegar la visa del pasaporte viejo para pegarla en el nuevo, porque eso invalida el documento. No puedes presentarte confiando en que en la computadora aparece, porque la gente necesita ver el documento físico. Y hay personas mayores que guardan el pasaporte nuevo en un lugar y el pasaporte viejo donde está la visa en otro cajón completamente diferente. Llegan al aeropuerto con el documento más nuevo y más bonito creyendo que eso es suficiente. Y ahí entienden demasiado tarde que el documento importante no era el que estaba en mejor estado, sino la combinación completa de ambos.
Y para residentes permanentes, también hay situaciones que generan confusión, como creer que cualquier copia de la Green Card resuelve el proceso de reingreso, cuando en realidad el documento físico original es lo que se exige, o viajar sin verificar si la Green Card tiene vigencia suficiente para el reingreso, o no saber que ciertas ausencias prolongadas del territorio estadounidense pueden complicar la situación migratoria al regresar independientemente de si el documento sigue válido. Y ninguna de estas situaciones se resuelve improvisando en el aeropuerto. Ninguna se resuelve explicando tu historia personal a la gente. Ninguna se resuelve con buena voluntad, ni con años de residencia, ni con intención, ni con pruebas de que siempre has vuelto. Porque en la puerta de embarque no hay espacio para contexto, solo hay espacio para cumplimiento, y o cumples con el conjunto exacto de documentos que ese vuelo requiere, o el avión se va sin ti. Y llegamos al quinto error, y este es el que más coraje da, porque se siente como si el sistema te hubiera robado el vuelo, cuando en realidad lo que pasó es que el reloj te ganó, y es llegar tarde a los límites reales de la aerolínea, confiando en que mientras tengas boarding pass, todavía te van a esperar, porque la mayoría de las personas mide el tiempo con lógica de calle. Piensa que si el vuelo sale a las 2 de la tarde y son la 1:15, todavía tiene tiempo suficiente para llegar a la puerta, y en la lógica de calle eso puede ser verdad. Pero en la lógica del aeropuerto comercial de 2026, eso puede significar que ya perdiste el vuelo aunque no lo sepas todavía, porque la hora de salida del vuelo no es la hora a la que tú apareces en la puerta, es el final de una cadena de tiempos de cierre que empezó mucho antes y que nadie te va a esperar a que completes si llegaste fuera de esa ventana. Y los tiempos varían entre aerolíneas y entre tipos de vuelo, pero son estrictos en todas. Algunas exigen que ya hayas completado el proceso de check-in y documentación de equipaje al menos 45 minutos antes en vuelos nacionales y hasta 90 minutos antes en internacionales. Otras exigen que ya estés físicamente sentado en el avión 15 minutos antes de la hora de salida, y ese detalle mata a muchísima gente porque llegan corriendo cuando el reloj dice que todavía faltan 12 minutos y descubren que para la aerolínea ese vuelo ya cerró, y a esto hay que sumarle todo lo que puede pasar entre la entrada del aeropuerto y la puerta de embarque, la fila de documentación, el control de seguridad de TSA que puede tardar desde 5 minutos hasta 40, dependiendo del aeropuerto, el día, la hora y si te sacan para revisión adicional, la distancia entre el control de seguridad y tu puerta de embarque, que en aeropuertos grandes puede ser de 20 minutos caminando rápido, un cambio de puerta que no viste porque no estabas revisando las pantallas, un problema con tu equipaje de mano que requiere revisión adicional. Y si viajas con personas mayores o con movilidad reducida, hay que agregar el tiempo de solicitar y esperar asistencia con silla de ruedas que no aparece instantáneamente, el tiempo adicional que requiere pasar la seguridad con ayuda y el tiempo de abordar con prioridad que solo te ayuda si llegas a tiempo para usarlo. Y todo esto junto forma una cadena de tiempo que la gente subestima sistemáticamente porque en casa todo se ve simple. La ruta al aeropuerto parece corta. El tráfico debería estar bien a esa hora. La fila de TSA normalmente va rápido. La puerta está cerca según el mapa. Y cuando todas esas suposiciones fallan al mismo tiempo, que es exactamente lo que pasa cuando más lo necesitas, el resultado es ver en la pantalla que tu vuelo dice cerrado mientras tú sigues en el aeropuerto con el boarding pass en la mano sin poder hacer nada. Y hay algo que une estos 5 errores y que explica por qué son tan devastadores, y es que ninguno de ellos se siente grave cuando estás en casa. En casa la licencia se ve perfectamente normal, el pasaporte todavía aguanta, el nombre en el boleto se entiende, el documento debe estar en algún cajón y el tiempo alcanza de sobra. El problema es que el aeropuerto convierte cada uno de esos errores pequeños en una consecuencia enorme y definitiva,
porque en ese ambiente no existe la interpretación de intenciones, no existe el se entiende, no existe el margen de confianza que existe en otros contextos. Existe únicamente la validación de si cumples o no cumples con cada requisito exacto en cada momento exacto. Y cuando no cumples, la respuesta es inmediata, es inapelable en el momento y tiene consecuencias económicas y emocionales que se sienten durante mucho tiempo después. Y por eso este tema golpea especialmente a inmigrantes, a familias con adultos mayores y a personas que viajan con documentos de distintos países porque tienen más variables que manejar, más combinaciones posibles de documentos, más probabilidades de que alguien externo haya hecho la reserva sin revisar lo que debía revisar, más dependencia de asistencia especial que requiere tiempo adicional y más costumbres de viaje formadas en épocas donde muchas de estas cosas se manejaban con más flexibilidad, porque 2026 no está para viajar con costumbres de 2015. Y la única manera de proteger tu viaje, el de tu familia y el de las personas mayores que dependen de ti para organizar sus desplazamientos es adoptar una disciplina simple pero seria, que empieza días antes del vuelo, no la noche anterior. Verificar con anticipación suficiente qué identificación vas a usar y si es aceptable para ese tipo de vuelo específico. Revisar la vigencia real y el estado físico de cada documento que vas a necesitar. Comparar letra por letra el nombre del boleto con el nombre legal del documento de identidad. Investigar qué exige el país de destino si el vuelo es internacional y qué necesitas para reingresar a Estados Unidos. Y calcular tu llegada al aeropuerto no según lo que te gustaría, sino según los tiempos reales publicados por la aerolínea, más el tiempo que necesitas personalmente para completar cada etapa del proceso sin correr, porque en el aeropuerto de 2026 correr no garantiza nada excepto llegar agitado a un problema que ya no tiene solución. Si la información que acabas de recibir te ayudó a entender algo que no sabías o a identificar un error que estabas a punto de cometer, suscríbete a este canal ahora mismo porque seguimos publicando información práctica, directa y sin rodeos sobre todo lo que afecta la vida de inmigrantes y familias en Estados Unidos, no noticias genéricas ni alarmas falsas, sino exactamente el tipo de contenido que necesitas antes de tomar una decisión importante. Y comparte este video con alguien que tenga un viaje próximo, con un familiar mayor que viaja solo, con alguien que no sabe si sus documentos están en orden, porque la información que escuchaste hoy puede ser la diferencia entre abordar y quedarse abajo del avión. Y en el aeropuerto de 2026, esa diferencia no se improvisa, se prepara.